Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a las jornadas de Soy Uno Más. En esta mesa se pretende reflejar cuál es el proceso de escolarización que siguen los niños y niñas con discapacidad. Podemos conocer cómo se trabajan desde los centros públicos. Para ellos están con nosotros Nuria Nieto Llorente, orientadora del Centro Educativo de Infantil y Primaria Miguel Primo de Rivera de Ampuero. Y también está Ana Ortiz García, orientadora educativa del Centro Educativo de Infantil y Primaria de Virgen de Valencia. También vamos a conocer cómo se trabaja desde los centros de educación especial y para ello contamos con la presencia de Eva González Bello, profesora pedagógica terapéutica del Centro de Educación Especial Pintor Martín Sáez de Laredo. Y toma la palabra Nuria Nieto Llorente, orientadora del Colegio Primo de Rivera de Ampuero. Hola, buenos días. Bueno, pues decir que, como bien indica el título, la valoración del alumno con discapacidad para entrar en el sistema educativo, a lo largo de la ponencia os vais a dar cuenta que está más centrado en un cierto tramo de edad y en atención temprana, aunque se especifique en las primeras diapositivas pues el trabajo del orientador en distintas etapas educativas y con distintas funciones. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar exponiendo un poco, como os he dicho, quién es un orientador o una orientadora. Es un profesor de enseñanza secundaria cuya formación inicial es la psicología, pedagogía o psicopedagogía, aunque también puede haber ejercido pues, otras diplomaturas como pedagogía terapéutica o magisterio, y eso bueno, pues afianza más también su labor profesional. Puede trabajar en distintas estructuras de orientación, porque el modelo de orientación de Cantabria pues bueno, establece que el orientador abarca todas las etapas educativas, desde la atención temprana de 0 a 6 años hasta la educación infantil y primaria y secundaria. Entonces, bueno, las funciones que realiza el orientador son básicamente con distintos estamentos, como alumnado, familias, otros servicios sanitarios, sociales y profesorado. Sobre todo, bueno, pues las funciones que realiza, como su nombre indica, son orientar y asesorar. Y en este ámbito, pues asesoraría mayormente al alumnado y a las familias del alumnado y al profesorado, que se va a encargar de cubrir sus necesidades y dar respuesta a las mismas. Aparte de otras funciones importantísimas, como es coordinar la evaluación psicopedagógica, fruto de la cual se realiza el informe psicopedagógico por parte del orientador y el dictamen de escolarización. Aparte de todo ello, lo que sí que me gustaría deciros en esta diapositiva es que todo funciona si hay muchísima coordinación entre todos estos distintos estamentos. Pues el orientador sí que puede trabajar directamente con alumnado, con familias y con profesorado, pero luego el profesorado es quien se tendría que encargar, a partir de ese asesoramiento recibido, de coordinar con familias, con alumnado y con otros servicios. Como hemos visto ahora, pues con servicios clínicos, bien sea neuropediatría, traumatólogos, ortopedistas, de ayudas técnicas o salud mental infanto-juvenil, etcétera. Lo que nos interesa es que, fruto de toda esta coordinación, se ayude al alumno, que es el protagonista, para que consiga sobre todo el éxito educativo. Éxito educativo que lo que reporta luego es éxito en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo se distribuye la atención temprana en Cantabria? Bueno, pues como os he dicho anteriormente, el orientador en Cantabria pues podría estar, como hemos dicho, en centros de infantil y primaria públicos o privados, en centros específicos, como está mi compañera de pedagogía terapéutica en uno de ellos, puede estar en institutos de educación secundaria o también en equipos de temprana específicos o bien generales. Entonces, yo me voy a abarcar la atención temprana, que es pues donde he estado 5 años trabajando. Yo he estado 1 año trabajando en el equipo de atención temprana de Santander, porque los equipos de atención temprana en Cantabria se dividen en 2, Santander y Torrelavega, y también como figura de un equipo de general. Los equipos generales se distribuyen en Cantabria por sectores, occidental y oriental. En mi caso, el sector oriental solo tiene un equipo, que es el de Laredo, y es donde yo he estado 4 años trabajando. Ahora estoy como orientadora de una unidad de orientación. O sea, como veis, para no liaros, el orientador es una figura que está desde temprana acompañando a los niños hasta que se escolarizan en UNIES o en bachillerato. Entonces, bueno, para que lo sepáis, quiero hacer hincapié en esto porque el orientador es una figura rotativa. En un principio, cuando exponíamos que tiene que tener la carrera de psicología, psicopedagogía, a mí me parece más importante tener también vocación, aparte de las carreras que se puedan tener,
porque sí que los orientadores son rotativos, pero el seguimiento del alumnado, si no hay coordinación entre orientadores, entre ellos mismos, entre el orientador profesorado, pues no se dice como antes que se ayuda al alumno a tener éxito educativo. La siguiente diapositiva es desde ya la atención temprana, a qué niños y niñas se valora. Dentro de la atención temprana, que cubre de 0 a 6 años, con orientadores en equipos de temprana o generales o centros públicos, mi cometido era sobre todo encargarme de la escolarización de niños en aulas de 2 años, cuando tienen aproximadamente 1 año y medio, o la escolarización en primero de infantil, cuando ya van camino de tener 3 años. Entonces, los niños a los que yo atendía, como estaba en un equipo general, pues tenía unos centros asignados que no tenían orientador. Y esos niños podían estar matriculados en guarderías públicas, que son los CAPIs, o privadas, matriculados en aulas de 2 años, de estos centros que no tenían orientador, o niños que no estaban escolarizados. ¿Cómo llegan estos niños a ser valorados? Pues aquí hablamos otra vez de la coordinación. Los niños llegan sobre todo vía pediátrica. Cuando una familia tiene un niño con unos síntomas sospechosos de tener algún tipo de discapacidad, o se lo comunica al pediatra o es el pediatra el que tiene un protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud para detectar a ese niño. O sea, que el primer foco de detección es pediatría. Si algunas de vosotras habéis ido con vuestros hijos al pediatra, suelen hacer preguntas sobre el desarrollo evolutivo, sobre si habla, no habla, la postura, cuándo empezó a andar. Entonces, bueno, pues todo eso son pues como síntomas de detección. Una vez que el pediatra detecta, según este protocolo, automáticamente hay una unidad de valoración que pertenece al Servicio Cántabro de Salud y del que se encarga una persona para valorar a todos esos niños que han sido detectados vía pediatra. Una vez valorados y establecido una especie de diagnóstico, pasan a un equipo de estimulación que pertenece a los centros de salud de distintos municipios de Cantabria. Entonces, en mi caso, pues pertenecía al Centro de Salud de Laredo. Entonces, primero se valora a los niños y luego pasan a esa estimulación. En el equipo de temprana del Centro de Salud de Laredo hay una estimuladora general, una estimuladora del lenguaje y otra encargada de la psicomotricidad. Eso si se detectan los niños vía pediatra. En algunas ocasiones el pediatra no detecta esos casos. Entonces, la vía por la que me llegaban a mí era o bien por las guarderías, que también veían algo en el niño y no había sido detectado por el pediatra, o bien por las aulas de 2 años en las que estaban escolarizadas. Los tutores pues también veían algo raro y entonces me lo comunicaban. En ese momento yo soy la persona encargada de ponerme en contacto con esta figura que valora para que empiece el proceso. No sé si me vais siguiendo o no. Entonces, yo estaba en el equipo de temprana, pero aparte de valorar, también podía asesorar a cualquier otro orientador que, encontrándose un caso en una unidad de orientación, no supiera qué hacer. Entonces, es el momento de decirle y darle el número de teléfono de esta persona que valora para coger cuanto antes a ese niño. Porque yo lo que quiero recalcar es que la estimulación temprana funciona, y muchísimo. Y a mí, desde luego, mi experiencia personal funciona desde el momento en que tú tienes ganas, fuerza de voluntad, hay coordinación y los profesionales que se coordinan funcionan con la familia y con el niño. Entonces, la estimulación temprana, como os he dicho, funciona en el momento en que se detecta y es importante cogerlo a tiempo. Por eso yo siempre hago mucho hincapié en las aulas de 2 años. El por qué es porque el niño hasta los 3 años está cubierto de recursos de forma gratuita hasta su escolarización en primero de infantil. Entonces, en coordinación con el sistema educativo, y siempre y cuando nosotros peleemos porque esa coordinación sea buena, el niño es atendido hasta 3 años, recibiendo estimulación, como os he dicho, general, de psicomotricidad o de lenguaje. En el momento en el que ya va a ser escolarizado en primero de infantil es cuando me pongo en contacto con estas estimuladoras, que como ya os he dicho, la coordinación es buenísima, y se ven los casos prioritarios, que suelen ser los que tienen necesidades educativas especiales, los que revierten discapacidad física, sensorial, motora. Esos niños son los primeros que son valorados y entonces pasan ya a mi figura, a la de temprana para valoración y para dotación de recursos a primero de infantil. ¿Cómo se determinan las necesidades? Aquí nos metemos ya con la evaluación psicopedagógica y a mí me resulta muy interesante contaros mi experiencia, sobre todo de coordinación, porque me parecía importantísimo que las familias estuvieran interesadas, o sea, estuvieran informadas de que estaban siendo atendidas por unos profesionales que no estaban del todo vinculados
a nuestra persona, o sea, a la persona de temprana. Entonces, desde las estimuladoras ya se les iba informando a las familias de que iban a ser llamados pues por mí para coger una serie de datos y realizar evaluación psicopedagógica con el fin de dotar de recursos y cubrir las necesidades de esos niños en primero de infantil. Entonces, bueno, el contacto se establecía, como os he dicho antes, con una reunión bastante exhaustiva con las estimuladoras en la que se recogían datos de niños significativos y a partir de ese momento yo ya entro en contacto con las familias. Entro en contacto yo y mi compañera de servicios a la comunidad que se encargaba de hacer la entrevista sociofamiliar, que en algunos casos la hacía yo también sola. Entonces, bueno, deciros que en ese primer contacto las familias que vienen a través de teléfono ya están informadas de con quién se van a encontrar, de qué se va a realizar, de qué es lo que van a hacer. Primero una entrevista sociofamiliar y simultáneamente la valoración del niño, que todo se lleva a cabo para la elaboración de un informe y detección de necesidades y esas necesidades sobre todo revierten en unas orientaciones que son las más importantes, al igual que la dotación de recursos, porque los necesitan, y todo ello desemboca en una modalidad de escolarización. Aparte de decirles que todo pues, tiene una ley de protección de datos y que incluso los datos que aparecen en el informe ellos mismos pueden decir que se cancelen porque no quieren que estén. Entonces, bueno, empieza la evaluación psicopedagógica y, bueno, pues a lo mejor yo soy demasiado exhaustiva porque hago unos informes muy grandes, pero para mí, pues interesantes. Y yo pienso que para las familias que tienen a esos niños y para las personas que se van a encargar de ayudarles también. Entonces, bueno, pues la evaluación psicopedagógica es un trabajo sobre todo de investigación, de recoger información de las familias, del alumnado a través de pruebas psicopedagógicas, de observación en los centros en los que están, aulas de 2 años, o irme a las guarderías también a mirar, a las públicas, a las privadas. También se mira toda la historia clínica y aparte de la historia clínica se ven los aspectos de esa historia clínica que pueden incidir en el sistema educativo. Porque de nada nos sirve, pues eso, establecer un diagnóstico, ponerlo, si no ponemos que cierto medicamento en la escuela a ese niño le produce una consecuencia, o que debido a eso en el comedor va a mostrar una conducta, o que debido a eso, a mí eso me parece muy importante reflejarlo en el informe. Porque así también ayuda a los profesionales que se van a encontrar con ese niño a organizar todo el centro y todos los recursos. Entonces, bueno, en la evaluación psicopedagógica, aparte de ello, se establecen las orientaciones y que son importantes para la familia porque hay orientaciones familiares y orientaciones tutoriales. Porque a veces es eso, que el tutor que va a acoger a ese niño pues se encuentra pues que no sabe cómo. Entonces, la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización es el que se elabora, se coordina todo y al final bueno, pues se da una copia a los padres del informe psicopedagógico y se pide también su opinión sobre la escolarización que se ha estimado oportuna. ¿Qué tenemos en cuenta cuando se hace la devolución? Pues para mí hay que tener en cuenta cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Yo soy muy clara cuando hago la devolución de un informe, me gusta serlo, pero el ser clara no implica que se tiene que ser dura. Entonces, lo que funciona es la empatía. Yo nunca me voy a poner en el lugar de las familias que tienen pues esos hijos con algún tipo de discapacidad, sobre todo hablo de las graves, porque para mí las otras discapacidades, todos estamos discapacitados, incluso yo que llevo gafas. Pero ya en una discapacidad grave en la que la familia ha hecho un peregrinaje por un montón de médicos, de especialistas, no sabe lo que se le va a decir. Yo nunca cierro un diagnóstico, es lo que les digo. Yo lo que veo lo describo, lo veo como necesidades que tienen distintos ámbitos de su desarrollo y lo que busco es darle una respuesta, que es ayudarle. Entonces, esa respuesta puede venir por recursos, como por no estar muy segura y ofrecerle distintos centros en los que se puede atinar mejor, pero siempre con precaución, porque vienen cansados, vienen de estar en muchos servicios en los que no se sabe del todo lo que tienen